Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Bitácora del Frío, espero se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión nos toca hablar de algo muy importante dentro del lenguaje audiovisual y el cine, lo cual es el movimiento de cámara, así que quédate en el video. Primero hay que definir los movimientos de cámara como herramientas dentro del lenguaje audiovisual. ¿Qué quiere decir eso? Que nos van a ayudar a contar mejor nuestras historias o transmitir mejor nuestros mensajes. Pero principalmente estos movimientos van a generar emociones en el espectador. Estas emociones van a cobrar sentido dependiendo de la forma y el contexto en el que las uses. Por tanto, cada uno de los movimientos que vamos a ver nos sirve para generar una emoción en específico o no significan algo en concreto. Ese significado y esa emoción va a ser determinada por ti. Por ejemplo, si tú utilizas un zoom cada vez que le va a pasar algo malo a un personaje, tú mismo ya le estás dando un sentido determinado a ese movimiento. Y así es como más o menos puedes aprovechar los movimientos de cámara. Y también es importante tener en cuenta cuándo usarlos y cuándo no, porque hay que ver los movimientos de cámara como si fuera un rollo de foto análoga y tienes un número limitado de fotografías. A veces es mejor que uses pocos movimientos de cámara o no uses muchos, a que uses demasiados y no tengan algún sentido. Esto por el mismo factor sorpresa y emoción que hay que generar en el espectador, que diga, ah, no manches, se movió la cámara, y que no diga, ah, se movió la cámara otra vez. Porque puede que si la mueves a cada rato el espectador ya no le tome la misma importancia a tu movimiento. Dicho esto, vamos a empezar con los movimientos de cámara. Ok, el primer movimiento es el paneo. En el paneo la cámara se mueve sobre su propio eje de manera horizontal. Esto quiere decir que la cámara tiene que estar fija en un tripié y moverse hacia los lados sobre sí misma. Esto funciona como si trazaras un círculo con un compás, que se va trazando sobre un solo punto y va dibujando el círculo. En la película Roma de Alfonso Cuarón, los paneos se utilizan de forma descriptiva para mostrar los espacios y algunos movimientos de los personajes. Algo clave para entender este movimiento y prácticamente todos los movimientos de cámara es que tienes que empezar en un punto A y terminar en un punto B concretamente. Esto quiere decir que vas a armar una composición para tu punto A o armar tu encuadre para tu punto A y para tu punto B. Esto para no perder el sentido de la composición de lo que estamos grabando. Entonces lo importante de los movimientos es cómo inicia y cómo termina. Incluso esto te ayuda a la hora de hacer tu storyboard o tu shooting list, poner en el plano A cómo inicia tu toma y en el plano B cómo termina. Puede ser que tu plano A inicie con un personaje en close-up y tu plano B termine con un personaje en full shot. Y como ya lo había dicho, este movimiento se logra con un tripié, de preferencia con un cabezal fluido. El siguiente movimiento es el tilt, que es casi lo mismo que el paneo, solamente que en vez de moverse de manera horizontal, se mueve de manera vertical, hacia arriba o hacia abajo sobre su propio eje. Y de igual manera se realiza con un tripié. Solamente para rectificar en estos dos movimientos de el paneo y el tilt, la cámara no se mueve del lugar, simplemente rota sobre su propio eje o gira sobre su propio eje. El siguiente movimiento es el crane o la grúa. En este movimiento la cámara ya se empieza a desplazar y se desplaza solamente de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Y obviamente, a diferencia del tilt, tú ya mueves la cámara, ya no es sobre su propio eje. Ojo, en este movimiento la cámara hace como si estuviera en un elevador, solamente se mueve de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Si de repente tu movimiento ya empieza a ser como una especie de rampa, ya sería un movimiento mixto. Este movimiento se logra, como lo dice su nombre, con una grúa. Es una especie de brazo que se adhiere a un tripié y se mueve con ayuda de unas pesas. Pero no es la única forma de lograr este movimiento. Si quieres un movimiento fluido, obviamente te va a salir mejor con una grúa o con un estabilizador o un gimbal. Y ya si no tienes algún artefacto para mover tu cámara, pues a pelo y pues, tú y tu cámara nada más. Y ese es el movimiento si tienes un buen pulso. El siguiente movimiento es el traveling o el dolly. Tomando como referencia el anterior movimiento, la cámara ya no se desplaza de arriba hacia abajo, sino hacia los lados o hacia adentro y hacia afuera. Si el movimiento va hacia adentro se llama dolly in o traveling in. Si el movimiento va hacia afuera es traveling out o dolly out. Y si la cámara va hacia los lados es un traveling lateral o un dolly lateral. Estos movimientos dentro de la industria se logran con un artefacto que se llama dolly, que es básicamente un carrito que sigue su trayecto dentro de sus propios rieles, como si fuera un tren. Si tu movimiento no es largo, también lo puedes hacer con un artefacto que se llama slider, que igual como algunas grúas se adhiere al tripié, y lo puedes usar de manera lateral o de manera frontal. La desventaja de estos artefactos es que son un poco reducidos y la gran ventaja es que como el dolly sigue en un solo riel. Y de igual manera este movimiento lo puedes lograr con un estabilizador o un steadicam o un gimbal o claro que sí a pelo.
tú y tu cámara nada más. El siguiente movimiento es el zoom. El zoom, a diferencia de todos los demás movimientos, es un movimiento electrónico. Lo puedes hacer ya sea en edición o dentro de tu cámara, y básicamente consiste en acercarse o alejarse con la cámara fija. Este movimiento suele ser un poco despreciado ya que no te da esa sensación de que la cámara esté viva, pero a mí se me hace un movimiento muy interesante y lo puedes lograr desde tu propia cámara. Claro, si tu lente tiene capacidad de hacer zoom, y si no tiene capacidad de hacerlo, lo puedes hacer en edición, como lo estoy haciendo ahorita en este momento. Esto es un zoom digital. El siguiente movimiento lo podemos catalogar como un Steadicam, porque también es conocido como tracking y following. Tracking, que significa rastreo, y following, que significa seguimiento. Y en esto la cámara es completamente libre, claro, con esta sensación de que la cámara está flotando o que no parezca que lo esté cargando a alguien. Uno de los ejemplos más famosos es el following del Resplandor, en la parte en donde el niño está en el hotel. Y como ya les había dicho, este movimiento también se puede realizar con un Steadicam, con un gimbal o incluso con un estabilizador de pesas. Esto no se puede hacer a pelo, es decir, tú agarrando la cámara y hacer el movimiento libre, ya que no te va a dar esa sensación de que la cámara está flotando. Siguiente y último es el handheld o cámara en mano, que al igual que el steady, el tracking o el following es desplazar la cámara a manera que tú quieras, pero con una sensación temblorosa, como si tuvieras la cámara en la mano. ¿Por qué digo como si tuvieras la cámara en la mano? Porque si no tienes un buen pulso, el efecto de cámara en mano no te va a salir muy bien, la cámara va a vibrar mucho. El efecto de cámara en mano, si bien sí vibra un poco, ya que no está sujeto a un soporte que hace que la cámara se estabilice o que flote, este movimiento se puede lograr con una cosa que se llama shoulder, que es ponerte la cámara en el hombro con un artefacto y así vas caminando de un lugar a otro. Y es un efecto también muy chido y se ha usado bastante en el cine. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que los movimientos de cámara son una herramienta poderosa que les pueden ayudar a generar emociones y a que cuente mejor su historia. Úsenla sabiamente, y si no tienen estos aparatos para mover la cámara, no se preocupen, hay maneras ingeniosas de moverla. Sin siquiera tener estos soportes, incluso puedes hacerte tus propios aparatos tú solo con tubos de PVC para mover tu cámara. O después quizá les haga un video de cómo mover su cámara sin nada de dinero y con algunos artefactos de la casa. Pero por hoy esto ha sido todo. Déjenme sus comentarios qué tal les pareció este video. No olvides suscribirte y darle like. Te recuerdo que yo soy Tachis y esto fue Bitácora del Frío. Nos vemos en la próxima.